tope, no sé si lo aprecian, que tienen ahí, que con eso hay que deslizando para que se pueda asegurar. ¿Bien? Entonces, si no lo están grabando, se deslizaría de esta forma. Bien. Subo y giro. Para que esto se abra. Sí. Bien. Eso van con los rimadores y los cotilos. Esto, sí, se ocupa con esto. Este protector, un protector de partes blandas, tiene una ranura que está por defecto, viene así para que nos ayude a poder pasar a través de él. Y esto es normal. ¿Okay? Entonces, estos primers, como bien lo mencionaba el chico, son piezas críticas, ¿okay? Porque esto es lo que elimina el cartílago del cotilo. ¿Okay? Entonces, no todos los arsenaleros son ordenaditos de que tal vez lo sacudan un poco, lo limpien, que tengan agüita como para que pueda aflojar. Entonces, si esto se queda secándose, digámoslo así, poder descontaminarlo después, no sé, 2 horas, 3 horas después, cuesta mucho más. ¿Bien? Entonces, las fresas o los rimadores son piezas súper críticas. ¿Bien? Estos colocadores indudablemente tienen que ir desarmados para que igual puedan visualizar si no quedan restos orgánicos en esa parte. No siempre se usan los dos, pero los arsenaleros los arman los dos. ¿Okay? Entonces igual si les llegaran armados, hay que soltarlos para poder saber cuál sí y cuál no. ¿Okay? Entonces, en cuanto a los rimadores, ellos usan uno por uno y van viendo medida. Una vez que tienen determinada la medida, las pruebas. ¿Okay? Las pruebas es como de lo más sencillo, tiene un orificio con hilo y su colocador. ¿Okay? Y solamente ahí lo impactan, verifican si no hay stock óseo y todo. Esta textura que tiene el colocador suele quedar con sangre, porque la cadera, la prótesis de cadera es una cirugía bien sangrienta y todo, y los doctores no tienen como ese cuidado de tal vez la compresita, una cosa, agarra y listo. Y como tiene textura, es más difícil que el arsenalero. Sí, generalmente el arsenalero no lo va. Acá tienen unos contenedores con el zapato. No lo remoja, lo tiran. No. Entonces es muy complicado que en cirugía como que se queden ahí tallándolo para poder limpiar. La tercera caja que usamos una vez que trabajamos quitamos el cartílago y hacemos la prueba es la caja de R3 o de tornillos. ¿Okay? ¿Por qué se le usa de tornillos? Porque con esta caja, como tenemos brocas, ponemos tornillos. Estas brocas son reesterilizadas, son 3. ¿Bien? Son flexibles. Esto les genera duda cuando lo estén lavando, que tenga como, no sé, que salga mucho sucio o algo así, las pueden dejar por fuera, porque el asistente tiene brocas nuevas. ¿Okay? Y si es que no les llegan de pabellón, porque a veces se las ocupan y como que el último brocado se rompió y las botan. Entonces, si tampoco les llegan, aunque el inventario, digamos así, no va a faltar, no van a estar totalmente, no es como totalmente así, porque siempre un pabellón el chico tiene, el asistente siempre tiene para reponer esto. ¿Okay? Entonces, una vez tomada la medida, entonces se necesita el implante definitivo. El implante definitivo se coloca con esta pieza. Esto no tiene contacto directo con fluidos del paciente, pero sí el dolor a veces se afirma de acá. ¿Okay? Y el sistema de anclaje es exactamente el mismo que el de los rimadores. Entonces, ¿tienen que ir desarmados? Sí. Este es una pieza que es muchísimo más dura. ¿Okay? Esto es normal. Y con esta pieza, siempre tienen que ir estos dos toques. Se usa uno solo. ¿Por qué van dos? Porque como esto se impacta y esto es plástico, se parte. Suele pasar que por la misma impactación, esto cuesta mucho sacar. ¿Okay? Entonces, los chicos en pabellón no tienen una pinza o algo y les llegan así, con una pinza se puede sacar. Mal caso, para poder aflojar. ¿Bien? Y si les faltara uno, porque a lo mejor se partió, pero de ajuste, soliciten el K, porque siempre tienen que tenerlo. ¿Bien? Esto es súper pesado, las chicas sobre todo cuando lo vayan a hacer y todo eso, con cuidado porque si se
les resbala, se pueden lesionar, porque pesa muchísimo. No sé si lo quieren. Tienen que darle hacia arriba con fuerza. Esta pieza en la parte superior tiene un hilo. Está diseñado para ser usado con él. Pero esto no se usa. En Nueva York los doctores no lo usan porque es más chiquito, como que no tiene fuerza. Y esto es una guía de alineación. ¿Okay? Se usa con esta pieza. ¿Ven? Es algo que los doctores cuando están poniendo el cotilo, si lo necesitan, evalúan. Tampoco se usa con frecuencia. Entonces, con esto ponen el implante definitivo, hacen el brocado y miden. ¿Okay? Este medidor es flexible, si llega totalmente recto no pasa nada, a menos que esté partido obviamente, pero puede llegar totalmente recto o más chueco. Es normal, porque esa es la función. ¿Okay? Entonces, tiene 3 medidas, que es la parte dorada, como lo que el estándar que usamos, de 10, 20, 30, ¿sí? Es lo más convencional. ¿Okay? Y una vez tomada la medida del tornillo, la que solicitan al asistente, esta es una pinza tomadora de tornillo, ¿okay? Es canulada o con ranura, mejor dicho, por dentro. Ahí. Tiene ranura por dentro, tiene contacto directo con fluidos del paciente, porque en la cavidad, si no hay buena aspiración, se va a llenar mucho de sangre. ¿Okay? Y tenemos 3 atornilladores. Tenemos un atornillador con cardán, móvil, que es para poner los tornillos. ¿Okay? Un atornillador rígido, que es para poner un tornillo central. El implante tiene un orificio similar a este. Y ahí se pone un tornillo. ¿Okay? Y tenemos un atornillador flexible, que es el que evitan ocupar. Pero si alguno de los dos me fallara, con esto puedo sustituir esto. ¿Okay? Y tenemos un mango atornillador que es chicharra. Tiene hacia adelante, adelante, neutro y reverso. ¿Okay? Entonces ahí como que para que el doctor pueda con facilidad poner sus tornillos. Ya tenemos acá. Esto es un protector o guía para cuando están haciendo el brocado, simplemente para que el doctor pueda tener una mejor orientación y la broca no esté bailando. Esto se mueve. ¿Okay? Entonces igual es una pieza que hay que echarle un ojito, porque como les digo, si no tiene buen apoyo el doctor para la aspiración, ¿okay? Se llena mucho la cavidad de sangre y esto queda totalmente metido. Entonces esto hay que echarle un ojito. ¿Qué más tengo aquí? Esto que está acá, ¿okay? Son impactores, o sea, estos son impactores para otros tornillos, pero esto no se usa. Si llegara sucio fue porque lo manipularon con las manos. Y esto es para extraer el inserto. ¿Okay? Tampoco se usa con frecuencia. Se supone que es como un planito, lo pueden impactar. Así que si es que lo ocupan y llega muy dañada la punta, hay que pedir un cambio. Si llega sucio, como muy sucio, que no debería, es porque lo manipularon y no lo limpiaron como corresponde. Esto que está aquí, chicos, en cuanto a implantes definitivos, cuando vamos a poner el inserto, que el inserto es algo similar a esto, pero blanco, y que va con un cotillo, ¿okay? Hay diferentes medidas. ¿Sí? El negro es 28, 32 y 36. Estos son los que siempre ocupamos. ¿Sí?
Si alguno de estos no viene, hay que reponerlo, que el asistente lo busque, lo que sea. Estos que están acá son para un tipo de inserto que ya no existe. No sea un tema de plantilla como tal, pero esto siempre está. Así que esto no debería volver. Estos los podemos usar con esto, ¿okay? Porque es solamente darle vuelta, o con este que es el que normalmente lleva. Y esto, sí. De aquí no tengo acá, no sé si tienen una duda hasta acá. La cuarta caja de cotilo es esta que se le dice cotilo chico. Si se fijan, tiene thriller o fresas que se usan con el mismo colocador. Tiene pruebas iguales a estas, se usan con los mismos colocadores, pero son más chicas. Bien. Esto que está aquí, como les mencioné, se llaman liner y son liner de prueba. Cuando el doctor tenga alguna inquietud de si se puede o no salir la cabeza, estamos cambiando. Antes de poner un implante definitivo, prueba. ¿Por qué los probadores? Porque hay dos preservativos, unos planos y unos que tienen esta pestaña. Entonces, según como él consiga esa articulación, si es que necesita probar antes de definir un implante, esta es la instancia. ¿Okay? Y esto se impacta. Lo adicional que tengo aquí son cabezas femorales que vienen, estas así chiquititas, vienen sí o sí con esta caja. ¿Okay? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en las raspas de los vástagos hay cabezas más grandes. ¿Okay? Aquí hay 4 cabezas. ¿Sí? Y un impactor como este, ¿sí? Pero muy chiquitito. ¿Sí? Ya les voy a dar la nomenclatura de las cabezas para mostrárselas completas. ¿Alguna duda? ¿Aquí? En cuanto a vástagos o preparación temporal, siempre los doctores piden 2 formatos. No cementado, que es como solo golpe, y el cementado. En el caso del no cementado, tenemos el Anthology, son 3 cajas, 2 de colocadores, ¿sí? Y el de las raspas. Los colocadores hay curvos y rectos. ¿Por qué esa diferenciación? Porque hay doctores que trabajan diferentes técnicas. Lo convencional es de punto supino, operan de lado y nos sirven los rectos. Las generaciones más nuevas de médicos operan con técnica mínimamente invasiva, es más hacia atrás, más hacia el glúteo, y la incisión es mucho más chiquitita. Entonces, por la fuerza que tiene el músculo del glúteo, necesitan el pie para poder hacer palas. Entonces, la diferencia entre uno y otro, técnica del cirujano. Y el empabellado le avisa al asistente que esté presente, uno u otro. ¿Okay? Entonces, en cuanto a cómo usamos esto en el paciente, bien, una vez expuesta la articulación, para quitar la cabeza femoral hay una guía de corte, que son 2 en este instrumento. Esto no se usa, pero para que sepan por qué está ahí. Y estos, que son mangos de anteversión, tampoco se usan, no les gusta usarlo, pero la función de esto sería así. ¿Okay? Y el doctor ahí simplemente lo pone en la cabeza, en el cuello femoral, marca para después poder cortar. Estas son piezas que, como les digo, no se usan, pero tienen que estar en la casa. Son 2 guías de corte y 2 mangos de anteversión. ¿Okay?
Entonces, una vez que el doctor hace ese corte, necesitamos un cincel de cajón o sacabocado. ¿Okay? Esto ellos golpecitos y hacen palanca, y aquí no sé si les ha pasado que esto llegara con hueso, porque el fragmento óseo a veces, si el paciente tiene el hueso muy duro, cuesta muchísimo sacarlo. ¿Okay? Pero esto es para sacarlo y tiene filo. Después que usan esto, fresa iniciadora. Esto lo más que da, lo que hablábamos recién. A veces los arsenaleros no lo limpian o nada, y como tiene hendiduras, a veces si se seca cuesta mucho sacar. Y luego vienen las raspas. Las raspas en esta caja van de 1 en 1 hasta el 12. Son 13 raspas porque tenemos una raspa iniciadora que es esta chiquitita. ¿Bien? Entonces el doctor con estos mangos colocadores se abren así. Fíjense que tiene este sacadito y este sacadito. Y el mango, ambos, los rectos también lo tienen como la forma así de mordida, puede ser. Las raspas son piezas críticas, porque esto a veces usan 5 raspas y hay doctores que llegan hasta la última, y esto va dentro del hueso. ¿Okay? El hueso esponjoso se pega muchísimo a las raspas. Entonces, lo mismo que hemos venido conversando, las dejan ahí y eso se va a secar. Entonces ya cuando toca hacerle la descontaminación es horrible poder limpiar. Como les digo, pueden llegarle 4 raspas, 5 raspas sucias o toda la caja sucia, porque las ocupan. Y este mango es exactamente lo mismo. Entonces, una vez que los doctores ya tienen definido una medida, la que sea, dentro de la caja hay cuellos, son 4 cuellos. 2 que van del 1 al 6 tienen esta nomenclatura STD, que significa estándar, y HO, que significa high oxa o lateraliza. Entonces, según la medida de la raspa que ocupa el doctor y como esté esa articulación, vamos a usar o estándar o high oxa. Los cuellos son imantados, ¿okay? No es así como que haya que hacerle algo muy específico, imantado. Prueban esto, así se los estoy presentando, todo dentro del huesito del paciente. Y una vez que tienen esta prueba puesta, las cabezas. En esta caja, eso era lo que les quería mostrar, vienen más medidas de cabeza. ¿Okay? Para que también las identifiquen. Esta variación de colores no es significativa, simplemente color. En cuanto a medida, es lo mismo. Espera. Ya voy. Entonces, esto sustituye, no sé si a veces como que nos tocamos aquí, sentimos como, y lo que nos permite poder mover, ¿cierto? Esto va dentro de la cavidad del fetal. Entonces, cuando tenemos esta sustitución articular, el doctor necesita que las 2 piernas tengan el mismo largo, ¿okay? Aparte del vástago, ¿sí? Porque trabajamos una profundidad y una altura, nos ayudan las cabezas. ¿Bien? Entonces, en el caso de las cajas de Bemis, las cabezas tienen una sola medida menos 3 o negativa, que es la verde, 0, más 4, más 8, 12 y 16. ¿Okay? Si quisieran verificar esas medidas, en la parte superior están las medidas. ¿Sí? Esta es más 0, por ejemplo.
Entonces, ¿cuál es la otra diferenciación aparte de los colores y de los números? Los diámetros. Son 28, 32 y 36. ¿Se acuerdan de los que les mostré del cotillo los impactores? Es para esto. 28, 32 y 36. ¿Okay? Y esto, la diferencia, o cómo pueden saber 0, 4, 8, es la profundidad. ¿Okay? Que esta, por ejemplo, es más profunda que esta. Entonces, según lo que ese paciente necesita, el doctor va a ir viendo qué profundidad de cabeza necesita ese paciente. Si es poquito, entonces a lo mejor usa la menos 3 o la 0, o si no, ahí va de forma decreciente. Y esta misma presentación, digámoslo así, en los vástagos que tienen, por ejemplo, van a estar siempre en las mismas cabezas. Si se les llegaran a cambiar, por ejemplo, esta con aquella, no va a pasar nada, siempre y cuando se mantenga como los mismos diámetros, por ejemplo. ¿Sí? No es como poner todas las amarillas en una sola, eso sí no estaría bien. ¿Okay? Y esto va sobre el puñal. Entonces, una vez que esto está listo, con el cotilo, que es lo que siempre trabajamos primero, el doctor hace las pruebas de que eso haya funcionado y que la distancia entre una y otra esté correcta, que se haya como mejorado el problema. Esto no debería llegarles armado bajo el concepto. Esto que está aquí es un rímer de calca. Cuando el doctor tiene la raspa sola en el hueso, como la mayoría de los pacientes llega fracturado, ¿sí? Para poder dejar liso el hueso alrededor de la raspa, usan esto. No lo usan todos los doctores, ¿okay? Pero tiene que estar. Entonces esto es una pieza que es crítica, sobre todo si la usan, porque va a llegar a esa cadera. Y esto que está aquí, que idealmente hay que siempre echarle su ojito para verificar por dentro. ¿Okay? Es el impactor o el colocador de la cabeza femoral. Cuando ellos hacen esto, tanto con las pruebas como con los implantes definitivos, para que esto pueda encajar en el cotilo, con esto se ayudan y empujan. ¿Okay? Entonces, lo que les hablé al principio, si no tienen una buena ayuda con la aspiración, cuando hacen esto, como se hace un pozo de sangre en la articulación, esto se llena por dentro. Si esto les llega como muy roto, muy golpeado, es mejor que se lo cambien, porque ahí suele quedar materia orgánica que a veces no se percibe con facilidad. Y de aquí nos falta mostrarles esto. Para poner el implante definitivo hay un solo colocador. Esto no se desarma. ¿Okay? Y una vez que yo tengo esto cerrado, no le puedo dar. Si lo obligo, va a girar. ¿Bien? Pero eso me va a dañar el sistema de engranaje. Entonces, si necesitarán revisarlo, si funciona bien y todo, primero siempre abierto. Y como les digo, esto no se desarma. Es pieza entre comillas crítica, sí, porque cuando lo están poniendo, como que esto se impacta. ¿Okay? Esto llega por dentro con sangre, entonces es algo que como que hasta que veamos que no sale recto orgánico. Y ambas cajas de mandos o colocadores tienen impactores definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el doctor pone su implante, ¿okay? Como para asegurarse de que está bien metido en la articulación, usa esto. ¿En qué caso usa cada uno? Según la caja que habrá. Si es de los doctores que usan las técnicas nuevas, que son mínimamente fáciles, usar esto. Y si no, usar esto. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda con estas cajas. ¿Algún tipo? Otro vástago que puede llegarles es el vástago CPCS, que es un vástago cementado. ¿En qué caso se usan los vástagos cementados? Cuando el paciente tiene un grupo de la calidad ósea. ¿Okay?
Y estos abuelitos que por problemas tal vez de enfermedades mentales se caen con frecuencia, son personas que no pueden mantener tal vez sedadas y son súper inquietos, para evitar después de una primera caída que se vuelvan a fracturar, que se vuelvan a lesionar, basta con cemento, ¿ok? Cemento óseo para que se quede firme por dentro. Entonces, en cuanto a cómo se pone este vástago, es más o menos similar a esto. Tiene una sola guía de corte. ¿Recuerdan que les dije que el doctor ponía la guía al cabo? No lo usa, sobre todo si llega fracturado. Si llega fracturado, solo lo saca la cabeza y sería. Cincel de cajón, lo mismo. Ponen ahí, palanca y saca. Presa iniciadora a fondo para poder iniciar el cajón. Aquí los colocadores son un poquito diferentes a los que vimos en la otra caja. Y las raspas son más agresivas. ¿Por qué? Porque como yo voy a poner el cemento, yo necesito que el hueso me sangre bastante para que pueda después hacer una buena integración. Son menos raspas, aquí son 6. Entonces, este colocador es más duro. Si lo necesitan probar, a ver si está bueno, o les llegará algo así, aunque no debería pasar, lo ideal es, para que no se lastimen, es que lo abran acá. Porque como es tan duro, si lo hacen aquí, se van a volver y duele. No sé si quieren probar para que sepan cómo funciona. Entonces, ¿estas raspas son más agresivas? Sí. Son piezas críticas, muy críticas. Cuesta. Que alegro eso. Es súper duro. Durísimo esa pieza, de verdad, no sé por qué es tan fuerte, pero así que si necesitan hacer alguna prueba y tal, lo que ustedes sepan para abrirlo, ábranlo por aquí, porque de verdad este golpe duele muchísimo. Entonces, lo mismo, una vez que ellos tienen su raspa puesta, cuello. Tienen igual la misma nomenclatura, STD, sangre y HO. ¿Okay? Que eso ya es ahí según lo que el doctor considera que necesita ese paciente. ¿Ven? Con el vástago puesto, a diferencia del Antology, son 2 rímel de calca. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Solamente el tamaño. Hay pacientes que tienen huesos sumamente grandes y es más cómodo con este, y otros huesos más chiquititos. Casi siempre uso este. Lo mismo. ¿Este es para limar? Como para limar alrededor del hueso. ¿Sí? Y como lo que les dije, como estos pacientes que usan este vástago normalmente llegan fracturados, entonces sí o sí, rímel de calca. Entonces cuando ocupan esto, es pieza crítica porque fíjense que es súper diferente al de la otra. Entonces aquí queda como más compactado el hueso que se saca. Entonces, vástago, cuello, las cabezas. Chao. Cabezas. Son exactamente, en cuanto a colores, por ejemplo. Chiquillo, no está por ahí la cinta de lo mismo que esto. Diámetro, los mismos que estos, 28, 32, 36. Y las profundidades, -3, 0, 4, 8, 12, 16.
Y la evaluación que hace el doctor aquí para saber cuál va a ocupar, lo mismo, que estén en longitudes, estén bien. El vástago, el trabajo hace un trabajo, hace como la mitad del trabajo para poder restituir, porque lo demás con la cabeza femoral. ¿Okay? Entonces, lo que yo les decía, tienen los dos cerros y cambiaron esta cabeza por esta de caja, no pasa nada, porque es lo mismo. ¿Okay? Son la misma medida, aunque esto aquí se ve diferente a esto, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener como precaución en el caso de ustedes que las arman y todo? Las medias. Es como lo más importante. ¿Ya? Si cambian esta por esta, no pasa nada, aunque son colores diferentes y la misma medida. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos esta fresa que a veces los doctores la ocupan cuando están como el paciente tal vez que el hueso es un poquito como raro, digamos así, no es duro, no es blandito. Después que pasan esta, ocupan esta, pero es como para abrir un poquito más el espacio y que no les cueste tanto pasar las raspas, pero la verdad no la usan casi. El mismo que esta. Cuando ellos van a poner la cabeza, bien sea la de prueba o la definitiva, con esto se ayudan para poder empujarlo en el cotilo. ¿Sí? Y esto que está aquí, que son dos piezas, es el colocador del implante definitivo. Van juntos. Entonces, esto que está aquí es un botón. ¿Sí? Y tengo este orificio y este orificio. Como lo ocupa el doctor, es cosa de comodidad, pero se puede usar así. ¿Okay? Para poner el implante. Lo más cómodo, pero en este caso un poco menos eficiente porque me hace que esto quede más corto, es que lo usen en T. Porque como están cementando, ellos se quedan un rato así, hasta que el cemento seque. Entonces, más cómodo. Esto es más cómodo que tener eso. Este puede ser negro también. Este color negro. Azul. ¿Azul? Puede ser bueno. Lo que a mí me preocupa son los motores. Porque están muchas cosas negras. Pero eso puede ser desgaste Es igual. desgaste, Claro. el acero. El problema es que cuando tú lo esterilizas, eso salta por el lado. Entonces, a nosotros nos ha pasado varias veces el incidente que creen que es público. Claro. Porque son los rodamientos, porque el desgaste normal de la sierra por el vaivén. El contacto de la oxidación. Y lo otro que en lo instrumental, no sé si lo están cambiando, pero hay varias cabezas que están desgastadas. Sí, o sea, lo que ustedes ven que eso les mencioné a los chicos, si la empieza a estar maltado, rota, que no se le ven los números, porque, o sea, los doctores de verdad que no son nada delicados, entonces les da lo mismo si le pasan una sierra por encima o una cabeza. Entonces, si ven ese tipo de cosas, porque ahí se puede quedar tejido orgánico, entonces si ven ese tipo de cosas, avísenle a Jorge. Jorge está aquí casi que 24/7. Mira, Jorge, tengo esta cabeza. ¿Qué está en pabellón? Sí. ¿Él es el representante? Él es el representante. Entonces, mira, Jorge, tengo este instrumental así, la caja, no sé, me imagino que queda retenida. Necesitamos que por favor me puedas cambiar esta pieza. Él igual es como súper meticuloso y si ve las cosas dañadas, él de una vez pide el cambio. Pero si ustedes perciben algo que a lo mejor él no les ha dicho que se lo van a cambiar, avísenle porque él no se va a parar en artículos en ese caso de ese tipo que puedan hacer. Sí, los canastillos, viste que ya los canastillos sin tapa, sin patitas, porque te tocan en el filtro. Claro. No sé, hay que verlo como Sí, que es. ahí igual yo le voy a avisar ahorita a Jorge de esto como para que igual pase y converse con ustedes y todo eso. Pero le voy a decir que hay varias cositas que es bueno cambiar. Pero y si ustedes detectan cualquier cosa, avísenle. Él no se va a parar en artículos para hacerle la cambio. Entonces, con este vástago que se llama CPCS, siempre va asociada a la pistola de cemento, que son dos piezas. Esto es para poner un tapón que va dentro del hueso para que el cemento no migre. ¿Okay? Y la pistola propiamente. Esto puede llegar. Para que quedara firme, hay que poner la boquilla y la boquilla. Claro. Antiguamente se esterilizaba la boquilla, ahora viene el No,
Claro, ahora es un insumo que se bota después que se usa. ¿La acetona saca el cemento? El alcohol. El alcohol más que nada. Sí. El alcohol. Yo igual cuando estamos así en la cirugía que los ocupamos y veo que vean como bien sucio, les pido al arsenalero o a la enfermera que tenga que me pase alcohol para dejarlo, así sea con una compresa, ponerle donde tenga el cemento, ponerle ahí, pero tiene que estar empapado. Es más difícil sumergir las piezas en alcohol porque sería mucho, pero una compresa bien empapada, No logra sacar. sí, se lo dejo ahí unos 2 o 3 minutos y eso lo va a flotar. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? Sí, no, ahorita yo le digo a Jorge. Ya, les avise a los chicos en la oficina que pueden hacer. ¿Tienes que ir suelto? Preferiblemente de ahí. Entonces, las otras 2 cajas que tengo aquí para mostrarles es el marco de Charlie, que es un separador. ¿Okay? Cuando vamos a hacer las prótesis de cadera, ¿se acuerdan que les mencioné que los médicos trabajan con 2 técnicas? ¿Okay? La que es mínimamente invasiva, que son incisiones pequeñas. Cuando el médico trabaja con ese tipo de técnicas, usa un separador desechable que se llama Alexis. Es redondo, lo pone y con eso él tiene el campo óptimo para poder trabajar. Los médicos más antiguos trabajan con el marco de Charlie, que se llama médicos Charlie. ¿Okay? Esto se inventó para que el médico pudiera operar solo. ¿Cómo se usa esto? Una vez que tenemos un paciente con su incisión hecha, ¿okay? Está el marco propiamente, fíjense que tiene varios botones. ¿Okay? Hay valvas o separadores de diferentes tamaños. ¿De cuál va a usar el doctor? Va a depender mucho del porte del paciente. Si es un paciente que es delgadito, probablemente usa estas así. Si es un paciente que tiene cantidad de tejido importante, va a usar las más grandes. ¿Okay? Entonces, según la cadera que esté operando, voy a poner esto, bueno, más o menos así. Los separadores de las valvas, así. ¿Okay? Este lado que está acá es un seguro, entonces esta es como el separador o la valva que va a mantener más estable el sistema, ¿okay? Porque va asegurado, no lo voy a poder mover con tanta frecuencia. Sin embargo, los que me quedan alrededor, ¿okay? Sí lo voy a poder hacer, porque probablemente yo parto con esta aquí, pero si necesito tal vez como en diagonal, saco de aquí y lo pongo para acá. Como les dije, esto va a depender del porte del paciente. El marco, una vez que el marco está puesto, esto que está acá es para poder exponer más el cótico. ¿Qué quiere decir esto? El doctor cuando abre la cadera, la articulación de la cadera, necesita que el cótico quede un poco más levantado, que no quede así, sino que quede así. Entonces con esto, fíjense que esto tiene estas puntas que las impactan. Sí. Hay unos de estos que tienen aquí atrás dientes, dientecitos. Entonces ellos lo que hacen es que ubican la posición en la que van a trabajar, ponen así, hacen un poco de palanca, impactan, para que esta parte de aquí, dé ese círculo. ¿Okay? Indudablemente el que viene con dientes puede llegar con hueso incrustado. Para que esto no haga esto, un peso. ¿Okay? Entonces, una vez que ellos ya tienen cierta cantidad de valvas, no necesariamente las ponen todas, sino que ya tienen cierta separación hecha, el peso, para que el peso sostenga el marco como tal y no haga esto. ¿Okay? Cuando el doctor no tiene esto, siempre va a venir esto. ¿Okay? Entonces, cuando él no tiene esto, que es más cómodo, con estos pines, que también los impactan, y esta tela, ¿okay? Ellos ven de qué lado van a levantar el cotilo y ponen esto. ¿Okay?
van a trabajar con los vástagos, No puedo estar esto que recién me lo traje. levantan para que quede un poco más hacia afuera. Entonces esto igual ahí dependiendo, o una gasita larga, algo así, o con el mismo marco. Fíjense que está así como bien maltratado porque es cuando van a cortar la cabeza, a veces con cincel les dedican a martillar. Este es el marco del champú. ¿Alguna inquietud con esto? Y el motor con 11 piezas, incluyendo los traspasadores de batería, los dos cajetines de las baterías, que esto debería ir siempre aquí abierto. ¿Okay? Son dos piezas de mano, ¿okay? Para cierre y el drill. Los motores no se sumergen, yo creo que ustedes tienen más experiencia en eso que yo. No se sumergen, pero sí una compresa. Este incluso pudiéramos, este es canulado, sin que se moje la parte de abajo. Si fuese necesario, echarle un poquito de agua, pero así, de esta forma, y secar. Ojo, no se sumergen, pero también nos ha pasado, porque a nosotros mismos nos ha pasado, que por la prisa, por equivocación, le pasé agua por aquí o le pasé agua por aquí, soplándolo, tratando de que quede lo más seco posible en el momento, no como que, ahorita lo hago. No va a pasar nada, no se va a dañar. ¿Okay? Tiene ahí su yaco, su llave de yaco y 4 piezas. Siempre tienen las 4. ¿Okay? Adelante. Y su sello. No sé si tienen alguna duda. Que de hecho algunas de esas piezas chiquititas, ¿no? ¿De estas? Sí, se les mueve para poder, se mueve así para ir como abriendo. Claro, ese es con la llave. Con el llave. Como para limpiarlas porque igual les queda siempre. Sí, ahí. Como les Este digo, techo siempre mueve. este. Atrás. Por la oscilación de Sí, de la sierra. De la sierra, sí.